Hola, ¿todo cómo están? ¿Todo bien? Hace sol aquí, ¿cierto? Temuco no, puro llueve, llueve, llueve. Ya. Hace mucho rato yo vine aquí, hace 2 años creo, ¿cierto? Hace 2 años yo vine aquí y también hemos compartido la palabra junto con hermanos. Estoy digo, muy agradecido porque el Señor también me ha dado esta oportunidad para compartir la palabra junto con tus hermanos de Copiapó. ¿Todo bien? Ya. Hoy día también vamos a aprender la palabra con la oración. Ya. Dios Padre, que tiene mucho amor y misericordia, te agradecemos. Señor, cuando nosotros vivíamos sin conocer ninguna voluntad de ti, y cuando estábamos viviendo en esta tierra, en la oscuridad, con los pecados, ahí el Señor nos alumbraste la luz de Evangelio, ahí nos salvaste. Antes de recibir la salvación, ahí nosotros vivíamos en la oscuridad, pero en el Señor nuestra vida se convierte hijo de la luz. Ahí nosotros vivimos en el Señor junto con tus hermanos en este último siglo. Señor, no solamente, Señor, nos salvaste por tu amor, sino también nos hiciste permanecer en la iglesia para glorificarte en este último siglo. Si vemos la situación de este mundo, nos damos cuenta de que la situación, la segunda venida del Señor está muy cerca. Cuando el Señor venga de nuevo, nadie puede trabajar. Todos nosotros entraremos al cielo eterno. Aún así, igual alrededor de nosotros están muchas almas perdidas que merecen ir al infierno eterno. Señor, haznos conocer, saber exactamente eh, cómo nosotros tenemos que conducirnos delante de ti en este último siglo, por favor. Señor, tú levantaste tu iglesia, que es tu cuerpo en esta ciudad, Copiapó, porque están muchas almas perdidas. Señor, a pesar de eso, cuando no conocen el Evangelio, ahí toda la gente tiene que ir al infierno eterno. Ayuda para que no podamos olvidar el propósito del Señor que levantaste la iglesia en esta ciudad, por favor. Para predicar el Evangelio, primero que nada nuestra fe tiene que crecer más y más y también nosotros tenemos que ser unánime. Señor, ayuda para que todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia de Copiapó puedan crecer diariamente por medio de tu palabra. Encomendamos todo esto en tu mano poderosa. Haznos entender tu voluntad, tu palabra. Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Cristo que nos ama. Amén. Ya, busquemos en la Biblia Hechos 14. Hechos 14, versículo 22. ¿Alguien puede darme como agua caliente? Por favor, porque me duele un poquito garganta. Ya. Agua caliente, por favor. Ya. Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, versículo 22. ¿Ya tienen todo? Hechos 14, versículo 22. ¿Ya tienen todo? Aún no. Hechos 14, versículo 22. Ya, vamos a leer juntos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Chao, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Todo bien o no?
Ya, hace 2 años atrás más o menos yo vine aquí hace mucho rato. Estoy siempre recordando iglesia de Copiapó. Igual estoy siempre orando por ustedes para que toda la iglesia de Chile también igual tiene que crecer mucho, mucho más por medio de la palabra diariamente, ¿eh? Así que cada vez que crezca nuestra fe, igual nuestra iglesia también puede crecer. Para crecer bien la iglesia, nuestra fe tiene que crecer diariamente por medio de la palabra, ¿cierto? Así que hoy día igual vamos a aprender este tema más importante. El título de la palabra de hoy día es la vida cristiana como maratón. Maratón. ¿Conoce maratón? Sí, ¿No conoces? ¿Se conoce maratón o no? sí. Ya. Respóndame, por favor. Ya. Ya. Voy a insistir mucho. Siempre insisto mucho a los hermanos para responderme, ¿eh? Ya hoy día ya aprenderemos sobre nuestra vida cristiana como maratón. La vida cristiana es difícil, fácil. Difícil. Difícil, fácil. 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 Alguien dice fácil. Otro dice difícil. ¿Por qué nuestra vida cristiana es difícil? Y también, ¿por qué nuestra vida cristiana fácil? O sea, a veces sentimos fácil, otra vez sentimos difícil, ¿cierto? Obviamente en adelante nosotros tenemos que vivir por mucho tiempo. No sé hasta cuándo nosotros viviremos, ¿cierto? Pero hasta que nosotros entremos al cielo eterno, como este versículo, ahí tenemos que pasar muchas cosas en nuestra vida cristiana. En el resto de nuestra vida, no sé hasta cuándo nosotros viviremos en esta tierra, ¿cierto? Pero ahí podemos utilizar este tiempo, el resto de nuestro tiempo para nosotros mismos y también para el Señor. Ahí nosotros no sabemos exactamente cómo resulta, ¿cierto? Pero cuando nosotros vivimos utilizando nuestro tiempo solo para mí mismo, en el cielo eterno no se queda nada, ¿cierto? Pero cuando nosotros utilizamos nuestro tiempo, recursos para el Señor, ahí quedará eternamente en el cielo eterno. Por esa razón, nuestra vida cristiana es como maratón. Ya, ustedes conocen cómo ellos como maratonistas corren como en esta carrera. ¿Cómo ellos corren? Ya, ellos sin darse por vencido, ellos corren con mucha paciencia constantemente. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Por esa razón los cristianos salvos también. Es muy importante correr por esta carrera, como esta carrera de maratón, sin descansar, sin darse por vencido. Esto es muy importante. Maratonista no puede pararse. Cuando ellos se paran en la carrera, ¿qué pasaría? No puede volver a seguir este camino. ¿Sí o no? Le cuesta mucho. Sin cesar tiene que correr, mirando hacia este destino. Y también para maratonista, habrá mucha tentación y desafío, ¿cierto? Hay momentos que no tiene que comer, a pesar de que quisiera comer. También hay otro momento que tiene que comer a pesar de que no quisiera comer. Nuestra vida cristiana también es como maratón. Ya. A veces hay un momento que nos cuesta mucho, también hay otro momento que queremos darnos por vencido esta carrera. Por esa razón, no cristianos salvos, a veces hay gente en este mundo, hay gente que quiere matarse su vida. ¿Por qué? Mirando tales personas también me da mucha penita, pero igual muchas personas no conocen el destino, el propósito de su vida, por esa razón sufren mucho por alguna enfermedad mental y carnal y con depresión y a veces mucha gente igual intenta de matarse. Pero nosotros somos diferentes, ¿cierto? ¿Por qué somos diferentes? Porque nosotros ya hemos llegado a entender el propósito de nuestra vida y también
ya tenemos la guía, este manual de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el manual, la guía de nuestra vida cristiana? La Biblia, ¿cierto? Por esa razón, nosotros ya sabemos a dónde llegaremos, ¿sí o no? Pero la gente que no recibe la salvación no sabe a dónde irán. Por esa razón ellos a veces se matan. Y también se da por vencido su vida, pero nosotros no. Nosotros ya sabemos a dónde llegaremos, ¿cierto? Por esa razón, sin abandonar este camino, con paciencia, constantemente podemos correr por este camino. Los cristianos salvos que viven conforme a la palabra del Señor tampoco pueden caminar incorrectamente. Ya nosotros entendemos el propósito de nuestra vida. ¿Seguro o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya nosotros entendemos, ya logramos el propósito de nuestra vida, primero que nada. Como recibir la salvación. Después de recibir la salvación, ya nosotros tenemos otro propósito de nuestra vida, destino de nuestra vida, el cielo eterno. Por esa razón, confiando en el Señor, hasta que lleguemos al cielo eterno, tenemos que correr por este camino como maratonista, ¿cierto? Algún día el Señor vendría en esta tierra. En ese momento, los cristianos salvos, los hijos del Señor, entraremos a este destino, gloriosa gloria. Mucha gente de este mundo viven sin conocer el propósito de su vida. No saben por qué viven en esta tierra, ¿cierto? Por esa razón hay gente que vive siguiendo placer carnal y también otra persona que viven siguiendo deseo carnal y también mucho hobby, pasatiempo, ídolo. Ahí mucha gente vive siguiendo algo vano, algo carnal, algo terrenal nada más. Así mientras viviendo como siguiendo algo vano, ahí todos ellos van a encontrarse con la muerte. ¿Cuál es el fin de toda la gente? Carnalmente, obviamente la muerte. Por la muerte toda nuestra vida se va a terminar. Ya, pero mientras viviendo de tal manera, todos ellos van a morir y al morir ellos entrarán al infierno eterno porque no entienden salvación, no reciben la salvación. A veces nosotros también los cristianos salvos, también mirando a sus vidas, a veces nosotros seamos tentados mirando sus vidas. Por esa razón, cuando los cristianos salvos viven como los incrédulos, como los que no reciben la salvación, ahí perdimos el propósito de nuestra vida y también nos convertimos, nos llegamos a ser cristianos inútiles. Para mí, hay alguna palabra muy terrible. ¿Sabe cuál es? Cristiano inútil. Cuando el Señor me dice, tú no eres útil, eres inútil. En tal caso, cuando me escucho como a veces, en mis sueños sale como pesadilla. En mis sueños el Señor sale así, tú eres inútil, algo así. En ese caso igual me da mucho miedo, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Para ustedes, ¿cuál es la palabra más terrible en su vida cristiana? Cuando el Señor le va a decir, tú eres inútil. Yo morí para quitar todos tus pecados. Pero cuando tú vives de esta manera, ahí tú puedes convertirte como este cristiano hijo inútil. Ahí cuando el Señor puede decir, ¿cierto? Por esa razón nuestra vida es sola una vez. Tenemos que pensar profundamente. ¿A qué tenemos que buscar diariamente? ¿Cómo tenemos que pasar nuestro tiempo, nuestro tiempo, nuestra vida diariamente? Ahí tenemos que pensar seriamente. En nuestra vida cristiana es como maratón, no es una carrera de 100 metros, ya. Como hay gente, hay como este corredor de 100 metros. Ellos corren rápido, ¿sí o no? Corren rápido dentro de como 12 segundos por ahí, corren rápido y descansan, no hacen nada. ¿Entienden?
No tenemos que llevar la vida cristiana como ellos, ¿cierto? Somos maratonista. Por esa razón, en la carrera de maratón habrá muchas dificultades, muchos riesgos. A veces nos molestan en esta carrera, a veces nos molestan como mucho sufrimiento, tristeza y aflicción y tentación. Nos molesta mucho, no sabemos. Pero por medio de estas dificultades, tentaciones y tristezas, nuestra fe sea probada, ahí nuestra fe crece más y más, ¿cierto? Ya, la verdad es que no tenemos alguna cosa especial que hacemos en la iglesia. En la iglesia nosotros, ¿qué hacemos? Diariamente, ¿qué hacemos? Escuchando la palabra, orando al Señor y también compartiendo la comunión. Ya, hasta que nosotros entramos al cielo eterno tenemos que repetir mismas cosas en la iglesia. En la iglesia hay algo especial. Nosotros, sí o no, no tenemos algo especial. Siempre compartiendo la comunión, escuchando la palabra, también haciendo servicio. Hay algunos hermanos que me dicen así, ay, pastor, ¿hasta cuándo tenemos que hacer de esta manera? Siempre yo digo así, hasta morir. Hasta que el Señor nos llama, ahí tenemos que repetir mismas cosas en la iglesia, ¿cierto? Ya, como israelitas, después de Éxodo, ellos vivieron ¿en dónde? Durante 40 años, ellos vivieron ¿en dónde? En el desierto. En el desierto, ¿ellos qué hicieron? Ellos siempre comieron maná. Hoy día maná. Mañana maná. Ayer también. Hasta que ellos entren como, hasta que ellos entraran como a la tierra prometida Canaán. Ellos repitieron, comieron misma cosa nada más. Ese Canaán significa el cielo eterno, como nosotros ya sabemos. ¿Saben? Mm, mm. Pero en este camino también había muchas cosas que molestaban. Pero por medio de estas cosas, igual Dios le cuidaba, le animó. Por esa razón, hasta que entrara a la tierra prometida Canaán, Dios le protegió, le animó, le ayudaba mucho, ¿cierto? Ya, ahí nosotros aprendemos la Biblia y cantamos juntos, compartiendo reunión junto con tus hermanos y también haciendo servicio, evangelizando. Ahí nosotros compartimos todas las cosas junto con hermanos. Pero estas cosas no nos hacen disfrutar este mundo, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Solo estas cosas son para nuestro espíritu. Para nuestro espíritu, Dios nos ha dado tales cosas en la palabra, la oración. Para que nuestro cuerpo disfrute en este mundo, no tiene que estar aquí, ¿cierto? Tiene que pasear afuera. Pero la palabra del Señor, la oración y la comunión en el Señor con el Espíritu Santo, estas cosas son los que disfrutan nuestros espíritus, ¿cierto? Por esa razón, estas cosas son totalmente opuestos con nuestro deseo carnal. Ya, en esta vida, porque nuestro cuerpo siempre pide algo carnal, por esa razón, ya, en esta vida siempre nosotros nos confundimos, ¿cierto? Ya, imagínense como la vida de maratonista, ya, ellos a pesar de que está en una situación extrema, ¿cierto? Ellos corren sin cesar. Ya, mientras caminando con una aflicción extrema, con dolor extremo, ¿qué pasaría? ¿Qué les pasaría? Mientras caminando, ellos también quieren darse por vencido a esta carrera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En nuestra vida cristiana también. Pero en una situación demasiado extrema, ¿qué pasaría? Se manifiesta nuestra fe verdadera. Cuando vivimos tranquilamente, por ejemplo, nuestro cuerpo siempre desea algo tranquilo, tranquilidad nada más, tranquilidad de nuestra vida cristiana.
Por esa razón, cuando vivimos tranquilamente, no se manifiesta nuestra fe verdadera. Todo hablamos mismo, verbalmente. Pero cuando nos llega la situación extrema, ahí se manifiesta nuestra fe verdadera. También yo estoy viviendo en Temuco y en Temuco también están muchos hermanos. Ya, recibiendo una salvación, ellos, la mayoría de ellos empiezan la vida cristiana participando a la iglesia un par de meses, un par de años, algo así. Pero mientras caminando por esta vida cristiana también hay muchas dificultades. Por esa razón, algunos de ellos también volvieron al mundo, abandonando esta vida, porque se ve fome, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eh, Se ve fome, aburrido, porque siempre tiene que repetir la misma cosa. ¿Ya? Pero mientras viviendo en esta tierra, obviamente cada vez que obedecemos la palabra del Señor en nuestra vida hay muchas dificultades. Cuando no evangelizamos, cuando no participamos en la obra del Señor, cuando no hacemos nada después de recibir la salvación, tampoco hay ninguna aflicción. Ahí, viviendo tranquilamente, ahí cuando reciben la salvación entrará en el eterno. Pero en el cielo eterno habrá mucha diferencia entre los hermanos que corren como maratonista y otro hermano que dejan de esta carrera, ¿verdad? La experiencia de Job nos da gran enseñanza. Ya, Job, ¿qué le pasó? Ya, él era muy justo, muy sabio, él creía muy bien en Dios, sirvió muy bien en Dios, ¿cierto? Sirvió muy bien a Dios, pero en un día, perdió toda su riqueza. Ya, imagínese por favor, él en un día perdió toda la riqueza, toda la casa. En un día también perdió 10 hijos. 10 hijos murieron en un día. También en un día él perdió toda su salud. Ya. Pero ¿qué le pasó? Ya, si ustedes fueran este Job, ¿qué harían? ¿Qué harían? De verdad, nosotros podemos caminar continuamente por esta carrera, ¿o no? Ahí nosotros tenemos que confirmar bien nuestra fe exactamente. Pero la esposa de Job, cuando ella también vivía tranquilamente, ella también no se nota su fe exactamente, ¿cierto? Casi tenía misma fe que Job. Pero cuando su esposo Job estaba en una situación extrema, ¿qué le dijo? Ella provocó a su esposa para maldecir a Dios, ¿sí o no? En la situación extrema se manifiesta nuestra fe verdadera. Cuando vivimos tranquilamente, no. Pero nuestro cuerpo siempre pide algo tranquilo, tranquilidad en nuestra vida, ¿sí o no? Ya. Por esa razón, siempre necesitamos imaginar nuestra situación extrema. Yo también también medito y pienso así. Cuando yo estuviera en una situación como Job, ¿qué hago? ¿Qué haré delante del Señor? Ya. Por ejemplo, no hay mucho maratonista que quiere darse por vencido desde primero, ¿cierto? Generalmente, mucha gente abandona su carrera mientras caminando. En el principio, ya, voy a voy a lograr toda mi carrera hasta el final. En el principio todos piensan lo mismo, pero mientras caminando, ¿qué pasa? Se cambia su pensamiento, se cambia su corazón. Ay, hasta aquí yo voy a correr. Hasta 20 kilómetros voy a correr. ¿Cierto? En nuestra vida cristiana también pasa lo mismo. Cuando recibimos la salvación en el principio, participamos en la iglesia con esfuerzo y evangelizamos a alguna persona y participando al servicio y también haciendo mucho sacrificio. Pero cuando pasa el tiempo, con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Nuestro corazón ardiente se va a enfriar y también las cosas mundanas ocupan nuestro corazón más que Dios.
Por esa razón, poco a poco, ahí nosotros perdemos ánimo. Por esa razón es muy importante meditar y orar, meditar la palabra, orar al Señor diariamente, para que nuestro corazón no se enfríe. Solo la palabra y la oración nos da gran fuerza. Cuando no meditamos la palabra, cuando no oramos al Señor, cuando no conversamos con el Señor, nuestro corazón en un momento se va a enfriar. O en la mañana nuestro corazón puede ser caliente, ¿cierto? Pero en la noche nuestro corazón se va a enfriar enteramente, ¿cierto? Por esa razón, diariamente ahí tenemos que meditar la palabra reflexionando nuestra vida. Es muy importante. Para correr carrera de maratón, ¿qué tenemos que hacer para participar en este maratón? Antes de empezar este maratón, ahí necesitamos nuestra decisión y resolución muy especial. Ahí tenemos que cuidar nuestro corazón. Bueno, yo voy a correr hasta final. Mm. Ahí necesitamos esta resolución muy ardiente, ¿cierto? Como el versículo que acabamos de leer. Ahí, hasta que entremos al reino de Dios, al cielo eterno. Siendo cristianos salvos, ahí necesitamos muchas dificultades. ¿Entiende? Ya. Versículo 22 dice así. mm, segunda parte dice así, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios necesitamos muchas tribulaciones. ¿Ya? ¿Cuándo apóstol Pablo dijo esta palabra? Ya, apóstol Pablo dijo esta palabra cuando predicaba evangelio en Listra. En Listra él predicaba predicaba evangelio y escribió esta palabra. Ya, versículo 19, ya, versículo 19. Leamos juntos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ya cuando apóstol Pablo predicaba el evangelio en esta ciudad Listra, ya vinieron algunos judíos de Antioquía. Ellos provocaban las personas de Listra. Por esa razón, ellos como mataban, apedreaban a apóstol Pablo y le echaban afuera de ciudad. Ya en ese momento, apóstol Pablo experimentó ¿qué cosa? Muerte. Literalmente le experimentó muerte, pero revivió. En el seminario bíblico, ahí escuchamos la confesión de algunas personas que revivieron de la muerte, ¿cierto? Como este apóstol Pablo. Por esa razón, si leemos 2 de Corintios capítulo 12, ¿qué dijo apóstol Pablo? Yo entré en el tercer cielo. Ahí él dijo de esta manera. Cuando él murió en este momento, Hechos 14, cuando él predicaba evangelio en Listra. Él murió y entró a paraíso, tercer cielo. Y en el tercer cielo, en paraíso, él ha visto una escena tan maravillosa que no puede como hablar bien, inefable. Él ha visto, había escuchado las cosas inefables, algo maravilloso. Por esa razón, él revivió en este mundo y desde entonces él predicaba la palabra más fuertemente. Ahí revivió y murió y revivió. Ya, versículo 20, leamos juntos. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. Ya, mire, ya, él revivió. Las personas le mataban apedreando, pero ya murió, pero revivió. En ese momento, ¿el qué hizo? ¿Se huyó a otra ciudad? No, entró a esta ciudad Listra de nuevo para predicar evangelio. De nuevo entró.
¿Entiende? Es posible, imposible. Si nosotros hubiéramos sido este apóstol Pablo, ¿qué habríamos hecho? Podemos huirnos a otra ciudad, ¿sí o no? Pero no, él entró de nuevo a esta ciudad para predicar el evangelio. Ya, de esta manera, como maratonista, él predicaba el evangelio en todos los lugares, con muchas tribulaciones y sufrimientos. Y él consolaba a los hermanos. Consolaba a los hermanos, como versículo 22, como el versículo, la palabra de hoy día. Versículo 22 dice así. Ya, cuando revivió, cuando él entró como a la ciudad Listra de nuevo, él dijo de tal manera a sus discípulos, a los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí también consolaba a los hermanos. Ya, ustedes, tanto yo como ustedes, hasta que entren al cielo eterno, tienen que experimentar muchas tribulaciones, dificultades, sufrimientos, obvio. Pero los cristianos salvos también no puede que no experimente estas tribulaciones. ¿Cuándo? Cuando no hacemos nada. Cuando usted, después de recibir la salvación, no quiere participar nada, no quiere evangelizar nada, no quiere hacer servicio, nada, obviamente, después, a pesar de que somos salvos, vivimos tranquilamente. No tendremos ninguna tribulación. Después de recibir la salvación, por ejemplo, San Lucas capítulo 12, el Señor, ¿qué dijo? El Señor dijo que yo vine aquí para echar el fuego. Este fuego se refiere disensión familiar. Cuando nosotros recibimos la salvación, ahí echamos el fuego de evangelio a nuestra familia. Desde entonces habrá mucha disensión. Dos personas luchan contra tres, tres personas contra dos, nuera contra suegra, hijo contra padre. Ahí hay lucha. Pero cuando no predicamos evangelio, tampoco se ocurre nada. Ahí vivimos tranquilamente. Por esa razón, nosotros mismos enviamos a nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros amigos al infierno eterno. Ya, para nosotros recibir la salvación es lo más importante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para nosotros recibir la salvación es muy importante, pero después de recibir la salvación para otra persona, para nuestra familia, ya, ¿cuál es lo más importante? Ya, la vida cristiana es lo más importante. Cuando nosotros no llevamos bien la vida cristiana en la iglesia, ¿qué nos pasaría? Nosotros nos convertimos en cristiano inútil, ¿verdad? Ahí podemos vivir tranquilamente, pero nosotros mismos enviamos nuestra familia al infierno eterno. Ya, ahora nosotros no sufrimos mucho como que los hermanos de la iglesia primitiva sufrieron. Tampoco experimentaremos algún como martirio, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también debemos sumarnos a las aflicciones a las pilas de esta aflicción, ¿cierto? En la iglesia haciendo servicio y también haciendo sacrificio y evangelizando, compartiendo la comunión. Ahí necesitamos participar en estas aflicciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que entremos al cielo eterno. ¿Vale? ¿Sí o no? Nuestra vida cristiana no es vida de hobby. ¿Cuál es la característica vida de hobby? Cuando tenemos tiempo libre, participamos. Cuando no tenemos tiempo libre, no participamos. ¿Sí o no? Eso es vida de hobby. Hay mucha gente que lleva la vida cristiana ahí de tal manera. Cuando tenemos tiempo libre, ahí participo. Cuando tiene tiempo, ahí participa. Pero cuando no tiene tiempo libre, no participa. Esa persona considera que el Señor es como un mendigo. Cuando nosotros damos propina a alguna persona muy pobre, ¿cuándo? Cuando tenemos dinero, moneda, damos propina. Cuando no tenemos moneda,
No. Por ejemplo, cuando tenemos solamente 1,000 pesos o 10,000 pesos, ¿ustedes dan propina? ¿Sí o no? Cuando tenemos moneda, ahí nosotros los cristianos salvos pueden considerar en el Señor, ¿verdad? El Señor recibiría. Esto no es vida cristiana, ¿cierto? Constantemente, con paciencia, ahí tenemos que sumarnos a esta fila de aflicción, porque el Señor caminaba por este camino. Los apóstoles también caminaban por este camino. Muchos hermanos caminaban por este camino a pesar de que tenían muchas dificultades, pero nosotros no. Ya, eso no es como adecuado siendo cristiano salvo, ¿cierto? Ya, ¿qué necesitamos cuando llevamos la vida cristiana como maratón? Ya, mm, Jueces capítulo 8, Jueces capítulo 8, versículo 4, Jueces 8, 4. Después de Josué, ahí fue, Jueces, el séptimo libro de la Biblia. Jueces 8, 9. Leamos juntos. ¿Todavía no? Ya. Jueces 8, 9. ¿Ya tienen todo? Leamos juntos. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados más todavía persiguiendo, cansados más todavía persiguiendo. Este Gedeón y 300 soldados nos da gran enseñanza. Ya, Este 300 soldados y participaron en la guerra junto con Gedeón. Ya. Para realizar la guerra contra Madianita, Dios llamó israelitas. En ese momento, 32 israelitas y participaron en la guerra. Pero entre 32, solamente 300 soldados, casi 1% de soldados fueron escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque ellos vinieron con arma. Ellos no tenían ninguna arma. Tampoco tenía espada, ¿cierto? Tampoco tenía nada. Solamente ellos vinieron ¿con qué? Con el corazón dispuesto, nada más. Con el corazón anheloso. Ahí ellos vinieron para realizar la guerra. Ya, por esa razón ellos siguieron a Gedeón a pesar de que estaban cansados. Porque ya estaban listos. Porque ellos tenían sed. Dios le hizo una prueba. Ellos tenían mucha sed, casi quedaban 10,000 personas, 10,000 personas más o menos. Pero entre 10,000 solo 300 fueron escogidos. ¿Sabe por qué ellos fueron escogidos? Ellos tenían sed, entonces Dios le mandó una cosa a León, ellos llegaron al río, por esa razón Dios le mandó a tomar agua. Pero gran mayoría de las personas tomaban agua de esta manera. Ustedes saben, ellos tomaban agua como poniendo su cabeza, su boca al río, algo así, como perro. ¿Entiende? ¿Qué pasaría en ese caso? Cuando su enemigo le acataría, todos van a morir. Ellos no estaban listos. Pero 300 soldados, ¿cómo tomaban agua? Ellos tomaban agua. Así, tomando el agua con mano, ahí ellos tomaban. Y mirando la situación. Si quiere de algo así. ¿Entiende? ¿Qué significa? Ellos fueron escogidos. Ellos, su corazón, ya estaban listos para hacer la guerra. Estaban cansados. La vida cristiana, cuando llevamos la vida cristiana, ¿estamos cansados o no? Obviamente. Cuando participamos en evangelización, ¿estamos cansados o no? ¿Estamos cansados o no? Sí. Ellos abandonaban muchas cosas para victoria en la guerra. Ellos abandonaban su familia, abandonaban su trabajo, su cultivo, todo. Ellos abandonaban todas las cosas para obtener la victoria contra Madianita. Sus corazones ya estaban listos.
ellos estaban cansados, igual tenían muchas dificultades, pero para ellos este cansancio y esta dificultad carnal solamente eran las cosas triviales nada más. Ya, para hacer la guerra, ellos no preparaban armas, sino abandonaban, botaban armas. Ellos abandonaban, despojaban de toda la cosa, ¿cierto? Nuestra vida cristiana también, cuando participamos en la obra del Señor, al servicio, a evangelización, nuestro corazón está muy cansado, ¿cierto? Yo también, semana pasada yo hice seminario como Antofagasta y también hace 2 semanas atrás yo hice seminario en Temuco y también tengo que hacer seminario después de 2 semanas en Temuco también. Estoy cansado, ¿verdad? Pero de verdad, cuando nuestro corazón está dispuesto para hacer la obra del Señor, no consideramos en algo grave, ¿cierto? Podemos superar todo. En ese momento, ahí el Señor hace su obra por medio de nosotros. Ya, este maratonista, ellos corren por esta carrera despojándose de toda la cosa pesada. Antes yo había escuchado una entrevista de un maratonista que ganaba. Ya, este periodista preguntaba, ya, mientras caminando, ¿cuál era su dificultad más grave, más grande? Este corredor, este maratonista respondió, toda la cosa que tenía era algo pesado. Incluso mis zapatos, incluso mi ropa interior. Yo quería correr botando toda la cosa que tenía, ¿verdad? Él dijo de esta manera en entrevista. Ya, por esa razón, en nuestra vida cristiana, ¿cuál es lo más importante? Ya, tenemos que estar listos, nuestro corazón dispuesto, solo nada más. Y después tenemos que botar toda la cosa. Tenemos que practicar para despojarnos de las cosas innecesarias. Esa persona puede llevar bien la vida cristiana. Ya, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. De 1 a 3. Hebreos capítulo 12, de 1 a 3. Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 3. Ya, leamos un todo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 1, en segunda parte dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para llevar bien la vida cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Nosotros, a pesar de que recibimos la salvación, tenemos algún costumbre antiguo, algún ídolo, ¿cierto? Ahí, poco a poco, tenemos que despojarnos de nuestra vida cristiana. Cuando no nos despojamos de tales cosas de nuestra vida, habrá mucha dificultad en nuestra vida cristiana, como maratón. No podemos correr constantemente. Exactamente, dejamos de ese camino algún día, ¿verdad? ¿Por qué nosotros sentimos que la vida cristiana es difícil? ¿Por qué no votamos? ¿Sí o no?
Porque no votamos nuestro propio pensamiento, nuestro propio ídolo, nuestra propia costumbre malo. Ahí nosotros no votamos tales cosas malas de nuestra vida. Por esa razón sentimos difícil. Pero ¿por qué nosotros sentimos que la vida cristiana es fácil? Cuando dejamos todas las cosas como pesadas. Ahí sentimos muy fácil la vida cristiana. Ya. Cuando no votamos nuestro pensamiento equivocado, costumbre antigua, nuestro deseo carnal, nuestro ego, ahí, ¿qué nos pasaría? Mientras caminando, ahí nosotros abandonamos. Y también desde entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a excusar otra cosa. A Dios, a la situación, a la iglesia. Ahí empieza a excusar. ¿Por qué? Todavía en su corazón está lleno del propósito de su vida en este mundo, su ambición, su deseo carnal. Todavía está lleno. Eh, para cumplir tales cosas no puede abandonar, no puede dejar tales cosas, ¿cierto? Por esa razón siente que la vida cristiana es difícil. Ya, versículo 2, ¿qué dice? Versículo 2, primera parte dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. Ya, algún día este maratón se va a acabar. Una vez que cruce la línea de la meta, igual se acabará el tiempo de esta dificultad. Y para él será dada la gloria. Ya. En nuestra vida cristiana exactamente hay destino. Sale la línea de meta, destino. ¿Cuál es la línea de nuestra meta? Jesucristo. Tenemos que correr poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Y ahora nosotros recibimos dado que ya recibimos la vida de Jesucristo, ahí mirando a Jesucristo tenemos que llevar la vida cristiana. El fin de la vida cristiana, ¿quién está esperándonos? El Señor Jesucristo. Por esa razón tenemos que correr este camino poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Ya, para darnos la gloria. Nosotros ya hablamos, ya sabemos esta palabra. Sin aflicción, sin gloria. ¿Saben? ¿Saben? ¿Saben esta palabra o no? ¿No saben? Sin aflicción, sin gloria. Obvio. Ya, en esta situación, aflicción y dificultad, en este mundo, mirando la gloria del Señor, tenemos que llevar la vida cristiana como maratón. La maratón no es una carrera de 100 metros. Necesitamos exactamente qué cosa: constancia, paciencia, imprescindible. Necesitamos. Por esa razón dice así, segunda parte: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Repiten, corramos con paciencia. Muy bien. Para correr bien, ¿qué necesitamos? Primero, ahí tenemos que despojarnos de las cosas innecesarias, las cosas pesadas y pecado, ídolo, costumbre. Y después, con paciencia, tenemos que correr por esta carrera. Necesitamos paciencia y constancia. Ya, no podemos llevar la vida cristiana, hermanos. No podemos seguir nuestra vida cristiana manteniendo nuestra vida pasada. Es imposible. Manteniendo nuestra vida pasada, ¿cómo podemos correr por este camino? Amando este mundo, siguiendo ídolo. ¿Cómo nosotros podemos seguir este camino? Esta carrera. Es imposible. Para obtener la gloria eterna, ahí lo antes posible tenemos que eliminar las cosas pesadas de nuestra vida. Como fumar, no sé exactamente, fumar, también pereza, puede ser pereza también, y alcohol. ¿Qué más? Hay muchas cosas pesadas que necesitamos eliminar. Nuestro propio pensamiento y ídolo.
cuando estas cosas impiden nuestra vida cristiana, lo antes posible tenemos que despojarnos de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Obvio. Ya, por esa razón, ya, apóstol Pablo, ya, ¿por qué apóstol Pablo no se casó? ¿Por qué apóstol Pablo no se casó? ¿Por qué? Porque su esposa también podía ser obstáculo en su vida, en su carrera. ¿Entiende o no? Por esa razón dice, ustedes saben, ya, 1 Corintios 7, ¿eh? 1 Corintios 7, ¿eh? Ya, él también tenía él podía casarse, pero no. ¿Por qué? Su familia también puede ser gran obstáculo en su carrera, en su vida cristiana. Pero no estoy diciendo para abandonar su familia, no. No tiene que malentender. No estoy diciendo otra cosa. 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 a 28. Solo apóstol Pablo podía aceptar esta palabra, nosotros no, ¿ya? Ahí aprendemos este ejemplo de la vida de apóstol Pablo nada más. 1 Corintios capítulo 7, del versículo 25 al 28, leamos todos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Apóstol Pablo vivía por toda su vida como soltero. ¿Por qué? Él era una persona muy especial. Él tenía una misión tan grande. Por esa razón, este casamiento le daría mucho pesado. ¿Entiende o no? Le daría mucho cargo pesado. Por esa razón, él vivía soltero por toda su vida, porque le daría mucho cargo muy pesado, ¿cierto? Por esa razón, como versículo 26, si se puede, será mejor vivir solo para la obra de Señor. Pero, como versículo 28, casarse tampoco es pecado. ¿Entienden? Ya, ¿por qué apóstol Pablo dijo de esta manera? Versículo 32 a 34. Leamos todo. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. De esta manera los solteros no cuidan la obra del Señor. Siempre procuran agradar a su familia. Obviamente cuando nos casamos tenemos que cuidar, tenemos que proteger nuestra familia, ¿sí o no? Pero en tal caso, ahí puede abandonar la obra del Señor, porque tiene que agradar a su familia, a su marido, a esposa nada más. Por esa razón, a veces casarse puede ser el cargo grande, pero no estoy diciendo sin casarse, ¿eh? ¿Entiende? Por favor. Por ejemplo, cuando no estamos preparados espiritualmente, carnalmente, mentalmente, económicamente, ahí unos con otros puede ser un cargo grande, ahí tampoco podemos servir al Señor correctamente. Pero cuando estamos listos, también no es pecado casarse, ¿cierto? Pero cuando no concentramos en la obra del Señor por el casamiento, porque puedes sentir que este casamiento es un cargo grande, ahí la Biblia dice que vale la pena vivir solo.
A veces también yo imagino, a veces también imagino, si yo estuviera viviendo sin casarme, ¿qué nos pasaría? No gasto mucho dinero ahí, nadie me... pero no pienso así, porque mi familia, mi esposa me ayuda mucho, mis niños también me ayudan mucho, también me da mucha ayuda, no se preocupe, no tiene que hablar a mi familia. ¿Entiende? ¿Entiende o no? Ahí estoy diciendo de que cualquier cosa alrededor de nosotros puede ser gran obstáculo para que nos servimos al Señor. Pero cuando la familia me sirve mucho para servir al Señor, igual también necesitamos casarnos. ¿Entiende o no? ¿Entiende? Tiene que entender bien. Fuera de casamiento, en nuestra vida cristiana también hay muchas cosas pesadas. Tenemos que despojarnos de las cosas lo antes posible. ¿Por qué? Para correr bien delante del Señor, ¿cierto? Por esa razón, para maratón es muy importante constancia, paciencia. Yo veo algunos hermanos que participan al servicio a la iglesia un par de meses, un par de años, algo así, y desaparecen. Y después de alguna semana, algún mes y algún año, y aparece. Y desaparece también después de algunas semanas, algo así. Esto es igual que este maratonista, y corren y descansan, y corren, descansan. No. En ese momento, cuando el corren y si descansan, cuando repiten tal el proceso, ¿qué pasaría? ¿Se va a retroceder, sí o no? Tampoco la iglesia puede encargarle algún servicio a él. En Temuco igual, ahí están muchos hermanos que quieren hacer servicio, que quieren participar en algún trabajo. Siempre yo pregunto, ¿ustedes están participando fielmente a toda la reunión? Eh, mm. Por ejemplo, para los hermanos de coro, igual siempre digo, tienen que participar constantemente a toda la reunión, todo el sermón. Cuando no participa bien, no puede seguir participando constantemente a la reunión, como el sermón. Yo no puedo entregar este trabajo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están listos todavía, ¿cierto? Si eso no se da en primer lugar, el servicio no podrá mantenerse y causará grandes problemas entre los hermanos, ¿verdad? Ya en la Biblia también había muchas personas que sirvieron al Señor con constancia y paciencia. Ya, por ejemplo, en la época de la conciencia, ¿conoce época de la conciencia? ¿Conoce? Antes de la época del pueblo elegido, antes de que Dios escogió a Abraham, antes de que empezó la época del pueblo elegido, había época de conciencia. ¿Entiende? En esta época no había Biblia. Como, como cuando Adán vivía, cuando Noé vivía y Enoch vivía. En esta época no había Biblia. Ellos vivieron según su conciencia. ¿Entiende? Cuando Adán hizo el arca de Noé, cuando Noé hizo el arca de Noé, ¿había Biblia? Cuando Adán fue creado, ¿había Biblia? ¿Cómo ellos pudieron conocer a Dios? Por medio de la conciencia. Por esa razón se llama la época de la conciencia. En esta época, el ambiente global era totalmente diferente del que ahora, ¿cierto? Por esa razón, ellos pudieron vivir hasta ¿cuándo? Hasta 900 años. Más de 900 años ellos vivieron. Durante 900 años, mientras viviendo en la tierra, ellos también tenían muchas dificultades, persecuciones. Pero a pesar de eso, ellos cuidaban su fe durante algunos cientos años. Ellos corrieron esta carrera de su vida cristiana como maratón. Ya. Y también a veces yo escucho como el testimonio de los hermanos de esta manera.
Y después de recibir la salvación y participando en la iglesia, llevando la vida cristiana como 1 año, 2 años, también haciendo algún servicio. Pero dice que, ay, pastor, este servicio me da mucho cargo pesado, algo así. Dice que no puedo seguir este trabajo. Pero si vemos su vida más exactamente, todos son excusas. ¿Por qué? ¿Por qué? En el domingo, en el sábado, como en el seminario, y tiene que viajar como con familia, también tiene que participar en fiesta, también tiene que dormir mucho más, también tiene que jugar fútbol y tiene que ganar mucho dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respondan, por favor. ¿Sí o no? Por esa razón siente que la obra del Señor, el servicio, en el servicio de la iglesia, sería un cargo muy pesado. Ahí siente, ¿cierto? Aunque no lleva la vida cristiana ni siquiera 3 años, pero habla como la persona que hubiera hecho como durante 300 años, algo así. ¿Verdad? Ya, en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Versículo 21, de 21 a 24. Génesis capítulo 5, del versículo 21 al 24. Leamos juntos. Vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc anduvo con Dios durante 300 años. Él vivía durante 365 años. ¿Entiende? Cuando tenía 365 años, Dios se le llevó. Pero él durante 365 años, él sirvió al Señor, anduvo con el Señor durante 300 años. ¿Entienden? Pero antes de andar con el Señor durante 300 años, él, ¿cómo ha vivido en esta tierra? Durante 65 años, ¿cierto? Durante 65 años, él, ¿cómo ha vivido? Creo que él ha vivido cometiendo mucho pecado como otra persona. No sé qué le pasó, pero cuando él tenía Matusalén, su hijo, él se arrepintió y recibió la salvación. Y después durante 300 años, él anduvo con Dios. Imagínense, por favor, en esa época no había Biblia, ni país, ni ley. Era literalmente una zona sin ley, una época salvaje. ¿Entiende? Era una época como salvaje. Porque, por ejemplo, en Chile, ¿por qué Chile se mantiene como este sistema política? Porque hay ley, ¿cierto? Hay regla. Si no estuviera la regla, la ley de Chile, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en Chile? También se convierte en un país como salvaje, ¿sí o no? Matando y hurtando, y ahí ellos viven como quieran. En esta época era así, en la época de la conciencia, no había ley, tampoco país. Ellos vivieron como querían. Hubiera sido imposible lo que anduviera con el Señor durante 300 años, pero durante 300 años, Él anduvo con el Señor, ¿cierto? Con el Señor, con paciencia, constancia. Uno que lleva la vida cristiana constantemente recibirá gran gloria y recompensa. Noé también, Génesis 6, 22. Génesis 6, 22. Leamos un todo. Y lo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé escuchó la palabra de Dios que iba a juzgar este mundo con agua. Y también Dios le mandó a hacer arca. Inmediatamente él obedeció. Ahí él cumplió todo lo que Dios le mandó, ¿cierto?
el periodo de hacer arca era desde 70 años hasta 100 años más o menos. Ya, hace mucho rato atrás, Dios le mandó a hacer arca. Y también Dios le dijo, le profetizó que iba a destruir este mundo con diluvio. Pero después de 100 años, durante 100 años, Dios no había dicho nada. ¿Entiende? Mientras haciendo el arca, Dios no había dicho nada, nunca había aparecido ante él. ¿Entiende o no? Escuchando la palabra hace mucho rato atrás, ahí él hizo el arca. Ya. Confiando en esa palabra que escuchó hace mucho rato, él hizo el arca con paciencia, con constancia. En esta época había mucha dificultad y también se burlaban de él, pero cumplió la misión del Señor. Ya. Verdaderamente él caminaba por el camino tan lejos como maratón y cumplió la obra de Dios. Ya, fuera de eso también, en este momento igual la vida de Noé era muy difícil. ¿Por qué? Él tenía que hacer arca y también tenía que cultivar. ¿Por qué? Tiene que mantener su vida, ¿cierto? Su vida carnal. También él también predicaba evangelio. Segunda de Pedro 2 dice así, él predicaba evangelio. Como nuestra vida cristiana. También nosotros también, ¿sí o no? Ya, hacer arca, ¿qué significa? Hacer arca, ¿qué significa? Eso se refiere, el arca se refiere a la sombra de la iglesia. ¿Entiende? También tenemos que participar como hacer la obra del Señor en la iglesia y también tenemos que ganar dinero en este mundo, también tenemos que predicar evangelio. La vida de Noé es igual que nuestra vida, ¿verdad? Después de recibir la salvación. Para ganar dinero, también para mantener como nuestra vida carnal, también para evangelizar, también para hacer el servicio en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las cosas carnales. Tenemos que despojarnos de las cosas carnales lo antes posible. Cuando no nos abandonamos en las cosas carnales de nuestra vida, es imposible correr por esta carrera. Pero en contrario, también había algunas personas que dejaban de esta carrera, como Lot y Saúl, Sansón y Salomón. Lot también era así. Él se alejó de Abraham. Ya, en esta época Dios se manifestó por medio de Abraham. Por esa razón, acercarse a Abraham es igual a acercarse a Dios. Pero él se alejó de su tío Abraham y fue a Sodoma y Gomorra y recibió gran disciplina. Ese no era representativo de los cristianos vergonzosos. Saúl también empezó su trabajo como por la mansedumbre y con el corazón dispuesto. Ahí empezó su trabajo, pero por la soberbia y desobediencia él terminó su vida. Sansón también tenía un privilegio tan grande, pero él perdió su privilegio. ¿De qué manera? Por el pecado de adulterio, ¿sí o no? Salomón también recibió gran gloria y riqueza, sabiduría de Dios, pero él terminó su vida ¿con qué? Con idolatrar. Ellos, como Sansón y Salomón y Lot, ellos Saúl también eran representativos de los cristianos fracasados. Ya, cuando se sientan las cosas pesadas y ídolos en nuestra vida, no podemos correr. Tenemos que practicar para despojarnos lo antes posible. Ya, Colosenses capítulo 4. Ya, no. Timoteo capítulo 4, perdón, segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10.
Segunda de Timoteo 4:10. Leamos juntos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito Dalmacia. Si leemos Colosenses capítulo 4, ahí Demas acompañó con el apóstol Pablo en el viaje peregrino para evangelizar. Él era trabajador muy fiel, ¿cierto? Él no era un hermano que recibió la salvación meramente, sino que era el hermano muy fiel. Por esa razón, apóstol Pablo acompañó con él, andaba con él, porque él era un hermano muy especial, ¿verdad? En esta época, si no hubiera sido hermano especial, anheloso, tampoco habría podido acompañar con el apóstol Pablo. De esta manera, con gran anhelo, con gran entusiasmo, él corría por este camino de evangelización como maratón. Pero, ¿cuál era el fin de su vida? Como este versículo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Esto es la evaluación de su vida, de la vida de Demas. Ya, apóstol Pablo, justo antes de la muerte, él murió en Roma decapitado. Justo antes de la muerte envió esta epístola a su hijo de la fe, a Timoteo. Y él dijo así, ya, yo amaba mucho a Demas. Él también trabajaba mucho conmigo, pero amando este mundo, él se fue al mundo. Ahí él me ha desamparado y fue al mundo. Ahí dice, esto es la evaluación de su vida. El fin de nuestra vida es lo más importante que el inicio de nuestra vida. Todos empiezan bien la vida cristiana. ¿Sí o no? Iglesia de Copiapó también creo que pasa lo mismo. Muchos hermanos después de recibir la salvación con gran alegría, yo recibí la salvación, estoy contento y empieza la vida cristiana. Pero cada vez que corren en este camino hay mucha dificultad. Tenemos que evangelizar, tenemos que participar como el servicio a la obra del Señor. Habrá mucha dificultad y muchos hermanos y se van al mundo. El fin de nuestra vida cristiana, lo más importante que inicio de nuestra vida. En Hebreo capítulo 11 no sale la historia de Salomón. Hebreo 11 se llama capítulo de fe. ¿Sí o no? En Hebreo 11 salen muchas personas de la fe. Pero Salomón no sale. ¿Por qué? Él escribió 5 libros de la Biblia. Pero no sale su historia en Hebreo capítulo 11. ¿Por qué? Su inicio era mejor. Su inicio era mejor. Escribió el 3 libros, perdón. Proverbio y Eclesiastés y Cantares. Pero él se corrompió por el pecado de idolatrar. Por esa razón, su inicio era mejor, pero su fin era peor. Por esa razón no está escrito su vida en el capítulo de la fe. Pero Sansón está escrito. ¿Por qué? Ya. Él cometió el pecado muy grande por el pecado de idolatría, el pecado de adulterio, ¿cierto? Él cometió este pecado, pero últimamente, justo antes de la muerte, él se arrepintió y hizo la guerra para Dios, ¿cierto? Esta palabra, por esa razón su nombre está escrito en capítulo de la fe, Hebreos 11. Todos nosotros ya tenemos el corazón para vivir para el Señor. También muchos hermanos viven con mucho esfuerzo. Pero, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es mantener este corazón, este entusiasmo. ¿Por qué? Ahí nosotros podemos abandonar, perder este entusiasmo, este anhelo, ¿verdad? Por las cosas carnales. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3.
Hebreos capítulo 3, del versículo 13 al 14. Hebreos capítulo 3, del versículo 13 al 14. Leamos un todo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ya, ¿qué dice? Ya, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, hasta el final. Tenemos que retener nuestra esperanza. Pero lamentablemente, como versículo 13, muchas personas empiezan la vida cristiana, pero ahí se han tentado y dejan de la vida cristiana. En Temuco igual están muchos tales personas. Cuando ellos reciben la salvación, obviamente no habrá condenación del infierno eterno. Pero cuando reciben la salvación verdaderamente, ahí ellos llegan a ser como cristianos vergonzosos, como Lot, Saúl, ¿cierto? Tampoco puede participar en la recompensa del cielo. Al igual que el siervo de Lucas capítulo 10, 19 que recibió una mina, incluso lo que tenemos será quitado, ¿verdad? Que cualquier persona puede empezar con gran entusiasmo. Yo he visto muchas tales personas, pero ¿quién es triunfador? ¿Quién es ese victorioso? Uno que mantiene este entusiasmo y corazón anhelo hasta ¿cuándo? Hasta final, último día. Último día. Si leemos parábola de Mina, San Lucas capítulo 19, allí salen tres como siervos. Todos ellos recibieron misma mina. ¿Entiende? Mina se refiere a salvación. Ya, Dios le mandó negociar. Negociar significa evangelizar también nuestra vida cristiana. El primer siervo ganaba 10 minas. Dios le alabó muy grandemente. Segundo siervo ganaba 5, pero Dios le alabó menos que una persona que 10 ganaba. ¿Entienden? Él trabajaba mucho, pero menos que primera persona. Pero últimamente, por esa razón Dios se le alabó igual, pero menos. Pero ellos, uno que ganaba 10, otro ganaba 5, no habían dicho nada. Solamente ellos dijeron que, Señor, yo ganaba eso nada más, eso nada más. Pero última persona, él recibió una mina, recibió la salvación, pero escogió mina en pañuelo y no hizo nada. En esa persona, ¿qué pasó? Daba mucha excusa nada más. San Lucas capítulo 19, San Lucas capítulo 19, versículo 20-21. San Lucas capítulo 19, versículo 20-21. Leamos juntos. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Qué está diciendo? Él solamente se excusa, habla mucho, se excusa mucho. Primer siervo y segundo siervo ganaba 10, 5, ellos no habían dicho alguna cosa especial, ¿entiende? Pero esta persona se excusa. Cuando hacemos resumen su excusa, ¿qué sale? Él está diciendo, yo sé que Dios hace toda la cosa, yo sé que yo no necesito hacer nada. ¿Entiende? Él está diciendo de esta manera. Aquí en Chile también mucha gente dice así, si Dios quiere. ¿Sí o no? Si Dios, ahí excusa mucho, si Dios quiere, entonces yo necesito hacer nada. Pero no. Por ejemplo, hay obra del Señor que el Señor tiene que hacer y hay
nuestra obra que tenemos que hacer. Por ejemplo, el Señor hace 100%, nosotros hacemos 50%. ¿Qué pasaría? Ahí se cumple la obra del Señor 50%, porque nosotros no hacemos. ¿Entiende? Por ejemplo, si el Señor hace 50%, nosotros hacemos 100%, igual se cumple 50%. ¿Por qué? El Señor no hace. Hay obra que yo tengo que hacer, hay otra obra que Dios tiene que hacer. Pero esa persona se excusa. Yo sé que Dios sabe todo, Dios hace todo. Yo sé que no necesito hacer nada, pero no. A pesar de que recibimos la salvación, cuando no abrimos nuestra boca, nadie recibe la salvación. ¿Verdad? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 3. Gálatas 3, 3. Oh, pasa muy rápido el tiempo. Todavía expliqué la mitad, todavía falta la mitad. Ya. Gálatas 3:3, ya leamos en todo. Ya, Gálatas 3:3, leamos en todo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ya, mucha gente de la iglesia de muchos Gálatas, ellos empezaban con el Espíritu Santo y se acabaron con la carne. ¿Qué significa? Escuchando el Evangelio, ellos estaban contentos, pero después de un par de tiempo, ellos volvieron a la ley, al legalismo. Por esa razón, pues, Pablo dice, tan necios sois. Nosotros no tenemos que llegar a ser como necios, ¿cierto? Ahí recibimos la salvación, después de recibir la salvación, empezamos nuestra vida cristiana como maratón, pero en este proceso habrá mucho obstáculo y dificultad y aflicción. Pero mirando la gloria tan grande, donde está el fin de esta carrera de la fe, ahí tenemos que correr constantemente, con paciencia. Esta persona va a vencer. Gálatas 5:7. 5:7. Leamos entonces. Vosotros corríais bien. ¿Y quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí muchas personas de la iglesia de Galacia recibieron la salvación escuchando el Evangelio. Y también ellos corrieron bien. Pero por medio de la doctrina falsa y tentación de este mundo, ahí muchos de ellos dejaban de esta carrera, porque desobedecieron a la verdad y se alejaban de la iglesia del Evangelio. Apóstol Pablo dice de tal manera: en nuestra vida cristiana hay muchas cosas que interrumpen la carrera de nuestra vida, ¿cierto? Ya, por falta de tiempo ya pasamos. Ya. En nuestra vida cristiana siempre hay deseo tan grande, carnal, ¿cierto? Para abandonar por este camino. Yo también. Todos nosotros también somos iguales, pero escribiendo la palabra en lo profundo de nuestro corazón, tenemos que vencerlo. Si no, podemos dejar de esta carrera por medio de nuestra pereza y afán de este mundo y tentación de este mundo. Ya. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Primero de Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 27. Leamos entonces. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para nosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra está diciendo claramente la característica de nuestra vida cristiana. Dice que nuestra vida cristiana es correr en estadio. Pero ¿cuántas personas recibe premio? ¿Ah? Solo uno. A pesar de que corre mucho, solo una persona recibe recompensa, premio. ¿Quién es esa persona que recibe, recibe premio? ¿Apóstol Pablo? ¿Apóstol Pedro? Dice que solo uno recibe este premio. ¿Quién es? Versículo 25. Ya, leamos un todos. Todo aquel que lucha de todo se abstiene y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ya, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Toda la gente. ¿Entienden? Cuando nosotros vivimos, abstenemos de nuestra vida, ¿cierto? Cuando nosotros vivimos corriendo esta carrera constantemente, controlando nuestra vida, toda la gente que participa con paciencia en esta carrera puede recibir este premio. Esta persona, una persona, no significa alguna persona específica. Toda la gente que corre con paciencia, esa persona puede recibir premio. Si ustedes corren esta carrera con paciencia constantemente, ahí también puede estar incluido en una persona que recibe este premio. ¿Entienden? Ya. Por esa razón, en la iglesia, ¿quién es un hermano, hermana más importante? Ya. Los que participan constantemente en la iglesia, los que participan constantemente al servicio y evangelización. Tanto los hermanos como Dios van a confiar en ellos, ¿cierto? Pues, por ejemplo, en esta semana aparece y sirve mucho con mucho esfuerzo y después el siguiente día desaparece. Y después de un mes y aparece también con mucho entusiasmo y hace su obra, pero y desaparece la siguiente semana. Muy, muy caprichosa, ¿cierto? Como en chilenismo, ¿cómo se dice? Mechita corta. ¿Entienden? El Señor tampoco puede confiar en ellos, ¿cierto? Ahí también puede perder confianza y credibilidad. Por eso es el versículo 26, ¿qué dice? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea del aire. Nosotros no llevamos la vida cristiana sin ningún significado, como que golpeamos el aire. Ya vamos a golpear aire, no sirve nada, ¿sí o no? Pero nosotros no. No, el propósito de nuestra vida cristiana como maratón es muy cierto. La gloria y Jesucristo, ¿cierto? Por esa razón en este camino, ¿cuál es importante? Paciencia y constancia. Cuando miramos esta carrera de maratón, también hay camino que desciende y camino como subida, ¿cierto? A veces también hace frío y calor. A veces también hace sol, también hace viento y llueve. No tenemos, pero cuando este maratonista mira tal situación, ese clima, ¿qué pasaría? No puede correr bien, ¿sí o no? Estas situaciones impiden mucho a él para no correr bien, pero no tiene que considerar en estas situaciones. Por esa razón, 2 Corintios 5, 7, ¿qué dice? ¿Qué dice? La fe no andamos por fe, no por vista. Así dice, no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Así dice. Ya. En nuestra vida cristiana, obviamente habrá muchas dificultades carnales y tribulaciones, dificultades. Obvio que sí, porque el Señor caminaba por este camino, mismo camino. Muchos apóstoles también caminaban el mismo camino, ¿cierto? Ya, versículo 27,
27, dice así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Apóstol Pablo también era muy difícil, le costaba mucho, pero todo el día él golpeaba su propio deseo, su propio deseo carnal, su ego. Ahí siempre todo el día golpeaba para correr bien. Él ya sabía que podía ser eliminado. ¿Cuándo? Cuando abandonaría de este camino. Él ya sabía que puede ser eliminado porque él ha visto la vida de muchos hermanos. En el principio corrieron bien, pero por la dificultad como demás. Él también fue eliminado, ¿cierto? Ya nosotros tenemos que conocer exactamente en un momento donde nosotros paramos esta carrera, paramos esta carrera, llegamos a ser cristianos inútiles. Apóstol Pablo ya sabía esta verdad. Toda la iglesia también pasa lo mismo. Cuando empezamos una iglesia, en Chile también están 6 iglesias. Ahí desde el principio estaban algunos hermanos que trabajaban juntos. Doy muchas gracias a todos ellos. En Copiapó igual, en Temuco igual, toda la iglesia. Pero cuando nosotros paramos de este camino, ¿qué nos pasaría? Otros hermanos cargan este trabajo en lugar de nosotros. Por esa razón San Mateo 19:20, ¿qué dice? Muchos primeros serán postreros y postreros primero. Ya, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. De 12 a 14. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Del versículo 12 a 14. Ya, 12, 14. Leamos todos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya como versículo 14, el fin de nuestra vida cristiana como maratón es el premio y gloria que Jesucristo nos dará. Y versículo 13, ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tenemos que olvidar. Tenemos que abandonar toda la cosa, toda nuestra vida pasada. ¿Entienden? Y mirando al Señor. Diariamente tenemos que pasar. Hay gente que dice así, antes yo vivía bien, pero ahora no. Pero el día de ayer ya pasó. Hoy día es muy importante. ¿Entiende? Para nosotros, ¿hay día de mañana o no? ¿Ustedes están seguros que vendría día de mañana para ustedes o no? No estamos seguros. Si Dios me permite, ahí yo vivo mañana nada más. ¿Sí o no? Pero para nosotros, los cristianos salvos, hasta hoy día tenemos que vivir. Mañana no hay mañana. Hoy día es muy importante. Es lo más importante, ¿cierto? Para nosotros no hay día de mañana. Hoy día nada más. Y ayer tampoco, porque ya pasó. Hoy día, ¿cómo tenemos que conducirnos nuestra vida cristiana? Ya, Hebreos capítulo 3. Ya corremos rápido, ¿eh? Casi estamos llegando al fin. Ya. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Leamos todos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del cuerpo. 자,
Como ese versículo, mientras tanto hoy día, ¿cierto? Ahí tenemos que trabajar fielmente delante del Señor. A veces el tiempo nos crea una ilusión óptica, ¿cierto? Por eso hay mucha gente que, el tiempo, mi tiempo sería eterno, siempre el mañana, el día de mañana me llegaría. Ahí creen de esta manera, pero no, algún día termina. Por esa razón, hoy día tenemos que vivir fielmente delante del Señor. Mañana no hay. Hoy día tenemos que vivir obedeciendo al Señor. Creo que ustedes obedecen bien hoy día, porque por lo menos participan escuchando la palabra hoy día, ¿cierto? Cuando nosotros paramos este maratón, ahí el tiempo igual se va a correr. Y también este tiempo que pasamos no nos da ninguna bendición en el mundo venidero. Ya. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 del versículo 16 al 18. De 16 a 18. ¿Ya tienen todo? Ya leamos un todo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ya, este versículo 16 está diciendo de beneficio que nos da cuando corremos nuestra vida cristiana como maratón. Dice así, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Todo el día. Hoy día necesitamos nueva fuerza. Mañana también necesitamos nueva fuerza. Así nuestro hombre interior, espíritu, se va a renovar. Así la palabra del Señor nos da la fuerza para correr correctamente. Como versículo 17, la tribulación que tenemos no es algo pesada, muy leve. Solo nosotros sentimos que este cargo muy pesado, nada más. Solo nosotros sentimos, pero en realidad no era pesado. ¿Por qué? Ya, imagínense nuestra vida antes de recibir la salvación. ¿Cuál es el cargo más pesado en nuestra vida? ¿Cuál era el cargo más pesado en nuestra vida? Nuestro pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? El Señor quitó este cargo muy pesado, pecado, antes de recibir la salvación. El Señor quitó todo este cargo pesado, pecado. Después, ahí el Señor nos ha dado otro cargo, ¿cierto? Pero no es como pesado, muy leve. La verdad es que el pecado es muy pesado. Ya. Ahí la aflicción es momentánea, ¿cierto? Y también mirando este destino, ahí tenemos que correr. ¿Por qué? El Señor, ¿cómo nos prometió? El Señor nos prometió que nos dará la gloria mucho más pesada que aflicción. Participando en la reunión, haciendo servicio, evangelización, todos estos procesos son maratón. Ya, entre algún hermano que participa hoy día y no participa, habrá mucha diferencia en el cielo eterno, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Por esa razón, Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor dice que cada vez que estamos al fin del mundo, tiene que procurar para congregarnos. Ahora nosotros estamos viviendo el último siglo. No tenemos que parar.
Cada vez que estamos al fin del mundo, ahí tenemos que procurar para reunirnos, ¿verdad? Ahí en la iglesia, ahí tenemos que compartir la comunión espiritual y la comunión de la fe junto con hermanos. Esto es la maratón de nuestra vida cristiana. 자, Romano capítulo 8. Romano 8, versículo 18. 8, 18. Romano 8, 18. Ya leamos un todo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este Romano 8 tiene sobrenombre, se llama capítulo de la esperanza. Capítulo de la esperanza. Ya, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera. Ya. Apóstol Pablo, ¿cómo él podía evangelizar con mucho sufrimiento? ¿Cómo? Cuando él murió, él entró en el cielo eterno, como yo les dije, ¿cierto? Y ha visto su gloria. En el cielo eterno ha visto su gloria. Yo conozco un hermano, él falleció cuando estaba en Corea. Él falleció, pero después de algunas horas él revivió. ¿Verdad? En Corea. Yo escuché directamente su testimonio. Cuando él murió y entró al cielo eterno, pero revivió. Cuando él revivió, ¿sabe qué hizo? Él se enojó mucho. ¿Por qué yo estoy aquí? Mátame por favor. Él me dio de tal manera. Porque cuando él murió, él entró al cielo eterno, ha visto el cielo eterno, ha visto su gloria. Después de algunas horas, él también, como remurió, no sé. No sé, volvió a morir. ¿Entiende? Ya, segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ya, casi último versículo. Ya, como este sermón también maratón, casi estamos llegando al fin. Ya, segunda de Corintios 12, 4. Leamos un todo. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le ha estado al hombre expresar. Ahí, él entró cuando murió, entró al paraíso. Él escuchaba una palabra inefable, no podía imaginar. ¿Por qué el cielo? En la Biblia está hablando del cielo eterno, pero no podemos sentir más como exactamente por qué. El cielo eterno es un lugar muy maravilloso. No podemos imaginar. Está lleno de placer y alegría. Por eso era justo antes de la muerte él daba este testimonio. Ya, vamos a ver su último testimonio. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ahí terminemos el sermón de hoy día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de versículo 7. 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Leamos un todos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Justo antes de la muerte, él daba tal testimonio. Ya, como versículo 8, segunda parte dice así, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya, él ha visto su gloria en el cielo eterno. Por eso cuando revivió, él vivía con todo lo posible, al máximo para predicar el evangelio. Pero solamente a él será dado, a él fue dado gloria o no.
A nosotros no, a nosotros también, ¿cierto? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya, el destino de nuestra vida es muy, muy claro, ¿sí o no? Muy claro, muy preciso. El propósito de nuestra vida. No tenemos que retroceder. Mirando al Señor, la gloria del Señor, ahí tenemos que avanzar todo el día, todo el día. Nosotros tenemos que llevar nuestra vida cristiana como maratón, ¿cierto? Por esa razón, pereza carnal se continúa ¿con qué? Con la pereza espiritual. Hay gente, hay mucho hermano que está durmiendo espiritualmente. ¿Por qué? Por la pereza carnal. Ahora estamos en último siglo. Seguramente estamos en último siglo. Ya mire cómo este mundo, esta inteligencia artificial está gobernando todo el mundo. Todo el mundo también hay guerra. ¿Sí o no? Hoy, antes de salir, también lo vi una noticia. En Europa, ¿sabe qué está pasando en Europa? Muchas personas están muriendo por ola de calor. ¿Sí o no? ¿Sabe? Por ola de calor. Mucha gente se está muriendo. Eh, casi 200, 20,000 personas murieron hasta ahora, por el momento, por ola de calor. Ahora nosotros estamos mirando las señales del fin del mundo, ¿cierto? Con todo lo posible tenemos que predicar el evangelio, haciendo la obra del Señor, permaneciendo en la iglesia, participando en la obra del Señor. Tenemos que recibir el Señor de segunda venida, ¿cierto? Para que nosotros, hasta que nosotros estemos en pie delante del Señor, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Aprendiendo la palabra, compartiendo la comunión y también evangelizando, haciendo el servicio. Ahí tenemos que repetir la misma cosa. No hay algo especial, ¿cierto? Ahí nosotros recibiremos el Señor de segunda venida. Como un maratón. ¿Sí o no? La vida cristiana es como maratón, por favor. Ojalá que todos los hermanos de la iglesia de Copiapó también corran por carrera hasta que el Señor venga de nuevo. En ese momento el Señor nos dará gran gloria. ¿Entienden? Ya, con la oración terminemos. Dios Padre, gracias. Hoy nosotros hemos aprendido esta palabra tan importante, que nuestra vida cristiana es como un maratón. Muchas personas de la Biblia y corrieron hasta el final esta carrera, su vida cristiana, como Enoch, como Noé y como David. Muchas personas participaban en esta carrera, pero lamentablemente estaban algunas personas que dejaban de este camino. Ayuda para que todos nuestros hermanos de la iglesia de Copiapó no sean así de tal manera. Ayuda para que todos nuestros hermanos de Copiapó puedan correr por esta carrera hasta el final como maratón hasta que el Señor venga de nuevo, por favor. Tú levantaste la iglesia en esta ciudad, Copiapó, porque están muchas almas perdidas. Ayuda a nuestros hermanos para que todos nuestros hermanos puedan participar activamente en esta obra hasta que el Señor venga de nuevo, por favor. Señor, también protege todos nuestros hermanos de Copiapó para que puedan ser prosperados tanto espiritualmente como carnalmente, por favor. Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Cristo que nos ama. Amén. Vamos a cantar alabanza. Vamos a cantar el número de la alabanza 284. Vamos a cantar.
en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, tu luz en la paz de ver, y en aquel no más dulce que de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuando es su paz, es aquella que Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en nudo conflicto te va, sola y débil tus sendas sentir. Haz de Cristo tu amigo, que siempre esté, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepa, es aquella madre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Gracias. Buenas tardes, hermanos.